Mira, hay una obra de teatro que me dejó helado, que fui a ver el fin de semana, se llama El Testamento de María. Esta obra fue interpretada por Fiona Shaw, una de las mejores actrices que existen actualmente en el mundo. Ajá. El póster era ella desnuda, un desnudo frontal, que además lo ponían en Nueva York, que estaba ahí en el metro, y tenía la corona de espinas de Cristo en la boca. Órale. Ese era el póster del Testamento de María. Eso es provocador. Es muy provocador, pero es más provocador. Fueron unos señores de Monterrey a bajar los carteles a Nueva York, allá. Imagínense. Esto fue escrito por Tom Toynbee, Ajá. que es uno de los dramaturgos más importantes que existen en este momento. ¿De qué habla el Testamento de María? Los últimos días de María, la Madre de Jesús, que te la ponen tal como muy probablemente fue. En ese momento no había equidad de género entre hombres y mujeres, ¿no? No, bueno, por supuesto que no. Entonces imagínate cómo era esta mujer, que no entiende qué pasó con su hijo, por qué se convirtió en lo que se convirtió, presenció la crucifixión de él. De su propio hijo. De su propio y la hijo. crucifixión era la manera más baja en la que se podía morir, o sea, el equivalente sería la silla eléctrica actualmente. Porque podían tardar, bueno, no podían, tardaban horas en morir. Horas o quizá días en morirse, pero se les crucificaba a los asesinos, o sea, a la más baja calaña era la crucifixión, porque además era una humillación, o sea, te ponen arriba imagínate, te suben a un palo y ahí te ponen, para que todo el mundo te vea, te escupan, etcétera. Bueno, esta obra, El Testamento de María, te cuenta de esta mujer que no entiende por qué está pasando esto, por qué terminó en medio de todo un asunto político, custodiada por los discípulos de su hijo, quien además actuó aparentemente por otras razones muy distintas a las que conocemos. Ajá. Cuenta cómo ella presenció la crucifixión y cómo huyó de la crucifixión, cómo la están custodiando además también los discípulos de su hijo y están escribiendo lo que para ella no es la verdad. La desesperación, la frustración, el dolor. Y bueno, esto es un poco de lo que habla este monólogo, que a la vez se convierte en un reflejo de lo que pasa con las mujeres actualmente. Me parece una de las... Mira, ahorita que lo estabas contando, cuando algo me provoca lo que me acaba de provocar, lo que me estás contando, es símbolo de que debe estar bueno. Porque ¿sabes qué me dio? Envidia. De cómo no se me ocurrió a mí hacer una obra acerca de la Virgen María. Humanizarla, darle ahora sí que voz humana, porque es un símbolo, siempre, es de muy pocas palabras en los 4 evangelios, hablando ella, desde el punto de vista de ella, de perder un hijo de la manera tan terrible como lo perdió. Un hijo al que empieza a desconocer por cómo se comporta. Imagínate, ¿no? Ella presencia el milagro de las bodas de Canaán. Imagínate, así. Y no entiende por qué hace esto. Sí. Ve a Lázaro después de que el hijo lo resucita. Y te explica cómo se comporta un resucitado. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa! ¿Cómo están reaccionando ante esto las hermanas de Lázaro? Porque más son parientes de María. Es decir, la humaniza. No es la María que vemos todos en las estampitas, que está con las manitas levantadas y levitando. Es una mujer de carne y hueso. ¿Cómo lo fue? Como lo fue. Este monólogo está grabado en un audiolibro por Meryl Streep. Ni más ni menos. Bueno, esta obra, El Testamento de María, que en verdad es uno de los textos más poderosos que yo he escuchado o visto recientemente, porque está representado en escena, está en el Foro Shakespeare, sábados y domingos, una función. Ajá. Con Luli Garza. ¿En serio? Luli Garza es una superactriz. Luli Garza es una superactriz y está dirigida por Itari Mata. Sí, la directora del Foro Shakespeare. Exactamente. Se llama El Testamento de María. La publicidad aquí en México no es tan fuerte como lo fue en Nueva York. Porque no es Nueva York, ¿verdad? Y podrían, si uno no sabe de qué va la obra, podría confundirse con que quizás están hablando es una provocación ahí. No, porque ella está con una burka. Ajá. Entonces pensarías que están hablando de la situación de las mujeres
en Medio Oriente en este momento. Eso me parece una burca, no te burques. Pero el Testamento de María es, en verdad, fabuloso. ¿Está el Foro Shakespeare los viernes y sábados? No, sábado y domingo. Sábado, domingo. Nada más quedan 2 semanas. A las 7 y a las 6, supongo. No, es una función nada más. Por eso una a las 7, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Los domingos está a las 8 de la noche. Ok. Y te voy a decir, los sábados está a las 8:30. Sábado 8:30 y domingo 8 de la noche. En el Foro Shakespeare, en el teatro que tienen arriba. El Foro Shakespeare está en Zamora número 7, en la colonia Condesa, a unos pasos del metro Chapultepec. ¿Otra vez el título de la obra? Fíjate nada más qué título tan interesante. El Testamento de María. El Testamento de María. Digo, para todos aquellos que están aterrados con el matrimonio entre personas del mismo sexo, vayan los católicos a verla. Para que entiendan el dolor de una madre. Te describe el dolor ante la injusticia de que a su hijo lo crucifican, y te describe la crucifixión, y además la intriga política, los discípulos actuando para su propio beneficio, escribiendo cosas que no pasaron, que ya dices que no sucedieron así, como ocurre con la historia, como ocurre con la política, porque además, eso sí, y no estoy inventando nada, vino a generar un movimiento político social Jesús en ese momento. Bueno, por supuesto, bueno. Armó tal revuelo que dividimos los años en antes y después de que nació. Y sorprendente que o sea, los historiadores nadie lo tomó como algo relevante, ¿me explicó? Que eso es lo más sorprendente, o sea, es algo que sobrevivió y cuando todo el mundo volteó, pues ¿quién es esta persona? ¿Por qué todo el mundo está creyendo en él? ¿Por qué está cambiando el mundo? ¿No? Cambió el Imperio Romano. Y buscas historiadores y nadie lo peló en ese momento. O sea, nada más Flavio Josefo es uno de los pocos historiadores que describe un par de líneas. O sea, creo que le dedica 2 párrafos. Bueno, para esto estaban los evangelistas, como quien dice. Claro. El asunto es que vayan a ver esto, se les van a parar los pelos, y no digo únicamente los de la cabeza. El Testamento de María en el Foro Shakespeare, sábado y domingo quedan 2 semanas. Quiero ir. Corran a comprar boletos porque cabe muy poca gente en el teatro, porque no es el Foro Shakespeare grandote, es el chico, el que está en el segundo piso. Ok, la sala emergente me parece que se llama. Vamos a un corte, regresamos a...